Son las 8:38. Vamos a conversar ahora con Juan de la Puente. Él es periodista, abogado, analista político. Por supuesto que hay mucho que comentar luego de que ayer diéramos a conocer la última encuesta nacional urbano-rural de CPI, exclusiva para RPP. Hay muchos temas que se ventilaron en esta encuesta, pero quizá uno de los más interesantes es, dada la coyuntura, es la necesidad o el clamor popular, entre comillas, porque estoy citando a ministros y al mismo presidente del Consejo de Ministros, que hay por una asamblea constituyente. Sin embargo, hay un 72.6% de peruanos que considera que no se debe insistir en el cambio de la Constitución. Y ya una encuesta de Ipsos hace algunos días nos decía que en la lista de prioridades de los ciudadanos, el cambio de constitución, una asamblea constituyente, estaba casi en un último lugar. Juan de la Puente, muy buenos días. Buenos días, un gusto, Mabel, Carlos y Fernando. Buenos días, Juan de la Puente. Buenos días. Bueno, luego de esta introducción que me lleva a la primera pregunta, o a ti, o a usted, perdón, a la primera respuesta, ¿cómo observa el panorama? ¿Estamos viviendo un momento constituyente? ¿Es un clamor popular? Bueno, muy interesante, porque yo sostengo que sí, que vivimos un momento constituyente, pero muy embrionario. Es como la entrada a un túnel largo. Hay gente que cree que el momento constituyente es una explosión y que eso nos obliga a tener en los próximos 2 meses una constitución o una asamblea constituyente. El momento constituyente chileno tuvo entre 8 y 10 años, ¿no? Entonces, incluso yo diría hasta más que un momento constituyente, tenemos un debate constitucional muy agitado en los últimos 6 años. Y además hay una cosa sobre esta famosa palabrita del momento constituyente. Los estudios constitucionales modernos señalan que el momento constituyente es sobre todo un momento democrático. No es el sinónimo de una insurrección, de un rompan filas para que se realicen o se lleven a cabo proyectos rupturistas, autoritarios, insurreccionales, de asalto al poder. Entonces, más allá de las palabras, yo creo que tenemos un debate constitucional. Me parece respetable que haya un 25% de peruanos que quieren una asamblea constituyente ahora, que haya un 75% en general que no creen que esa es una prioridad ahora, y que probablemente, si es que uno amplía las preguntas, podrán encontrar un porcentaje muy importante de peruanos que creen en reformas políticas pactadas. Una de las cosas que no se ha dicho sobre la idea de una constituyente es que modernamente una constituyente tiene que ser un proceso pactado. Si no, terminamos en desastres como el de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, en América Latina hemos tenido constituyentes pactadas y no pactadas, de modo que el debate es mucho más rico y los números nos sirven más para... Pero... No tanto para cancelar el debate, sino para abrir el debate. Y eso yo creo que es el valor de estas encuestas. Pero Juan, ¿cuál es la verdadera intención, cree usted, de este planteamiento que el gobierno ha puesto sobre el tapete? Se lo pregunto porque el nivel de desaprobación, según la encuesta difundida ayer, desaprobación, me refiero, del presidente de la República, llega a su nivel más alto, 72,5%. En el interior, sobre todo en aquellas regiones que han sido, diremos, bastiones de Perú Libre en la campaña electoral, la desaprobación llega a 63,3%. ¿Es un intento de efectivamente reformular la política de Estado a través de una nueva Carta Magna, o es un intento del presidente del Ejecutivo de recuperar ese caudal que tenía antes y que parece lo está perdiendo? Quizás el propósito en el corto plazo es evitar una mayor presión, recuperar oxígeno. Creo que además de algún modo lo está consiguiendo en los últimos días el gobierno. Pero el presidente de la República el 28 de julio del año pasado, al tomar el cargo, reconoció que no estaba habilitado para el proceso constituyente y reconoció que la Constitución le ponía dificultades. Y los 3 gabinetes del presidente que fueron al Congreso, el gabinete Bellido, el gabinete Vázquez y el gabinete Torres, no hicieron mención a la Asamblea Constituyente. Es más, tanto el señor Torres como la señora Vázquez señalaron claramente que esta no era la prioridad. De modo que sí, estamos frente a una estrategia de muy corto plazo,
parte del gobierno. Creo que además este asunto como una prioridad del gobierno en algún momento va a desinflarse. Eso no significa que el Perú no deba tener un debate constitucional, sobre todo en la necesidad de producir reformas que permitan salir de este hoyo, de esta implosión que está ahogando, creo, a una democracia que ya está rota o por lo menos muy resquebrajada. Usted habla, Juan de la Puente, sobre reformas, lo que no necesariamente supone que haya una asamblea constituyente. Por eso quisiera preguntarle el papel que este tema puede jugar en las elecciones municipales y regionales que están lanzadas ya. Es decir, usted ha dicho que cree que se va a desinflar este tema constituyente pronto, quizá, pero entre tanto, puede ser utilizado fuertemente durante esta campaña, ahí donde hay gente que puede creer que cambiando la Constitución mejorará automáticamente su calidad de vida. Yo le ruego que nos conteste sobre esto, por favor, después de un breve instante que nos... Estamos conversando con el abogado, analista y director de la publicación digital Pata Amarilla, Juan de la Puente, quien en su última columna como director sostiene que, a diferencia de Chile, acá hay el lanzamiento de esta iniciativa constitucional sin acuerdo previo entre los partidos y sin consenso en la sociedad. Entonces cabe la pregunta si no se trata de un arma para ser usada durante la campaña electoral en la que estamos inmersos para elegir autoridades regionales y municipales el 2 de octubre próximo, señor de la Puente. Es probable que ese sea el deseo, pero tengo la sensación que en las elecciones regionales y municipales no hay espacio para la gran política. Tenemos una micropolítica y los plazos electorales creo que van a imponer una lógica que haga que los partidos no marchen al proceso electoral, sino se arrastren hacia el proceso electoral con muchas dificultades. Quizás Lima podría ser la excepción, pero en general me parece que hay muy poco espacio para el debate político, incluso para el debate municipal y regional. Tengo la sensación que si es que algún tema político será ventilado en el proceso electoral, será el adelanto de elecciones para los poderes. De manera que si es que ese es el propósito, yo creo que no será redituable. Señor de la Puente, usted ha dicho que para llegar a un momento constituyente deben haber bases democráticas y que esas bases democráticas pues a su vez nos deben llevar a un pacto. Este Congreso, este Ejecutivo, ¿están a la altura con el nivel de desconfianza que hay, con el nivel de desaprobación? ¿Serían ellos los elegidos, los encargados de llevar hacia ese momento el país? No, creo que no, porque además las reformas constitucionales que se han producido desde el año 2006 y también en los últimos meses, obviamente, no han sido reformas pactadas. Se han construido mayorías contra otras. Una constitución es una promesa, es una ilusión democrática, es una promesa. La idea de una constitución como que la imposición de una leve mayoría sobre otra minoría sustantiva, creo que es un asunto del pasado. Si nosotros deseamos una convivencia democrática, civilizada, la idea del pacto, ya no solo en el nivel constitucional, sino en el nivel de las grandes decisiones del Estado, a través, por ejemplo, de políticas públicas, es lo más recomendable. En Chile modificaron 14 artículos de la Constitución para producir la Convención Constituyente, pero eso fue pactado por los 11 partidos del arco político, desde la derecha a la izquierda, desde la extrema derecha y la extrema izquierda. Entonces, el procedimiento a mí me parece muy interesante, planteado por el gobierno, pero procedimiento sin pacto, sin contenido, me parece una cosa terrible, una cosa que además, alerto en esto, puede vaciar el contenido de una discusión constitucional que el Perú sí necesita tener. Es urgente que lo tenga, porque de esa discusión constitucional deviene el cómo reparar estas heridas y cómo volver a coser esta democracia descosida. Pero lo que usted detalla es una salida ideal, ¿no? Es un gran deseo. A ver, pero hablemos de política pura y dura, de la que existe en nuestro país. ¿Cuál sería la otra salida? La política dura y dura hoy día nos dice que los poderes han implosionado. Ya no estamos en el momento de la confrontación. Yo ni siquiera ya hablaría como de la polarización. Ustedes han visto que en el Congreso se han aliado la derecha, la izquierda y parte del centro para burlar las normas electorales. Nos movemos en un momento de un post, ya no del apocalipsis, sino de un post-apocalipsis,
No sé si recuerdan, probablemente estamos en la idea de recordar esa película Mad Max, sí, donde la vida social era un conjunto de columnas errantes. Mi impresión es que la política peruana hoy son columnas errantes, y yo no le pediría mucho ya a los poderes públicos lo que no pueden dar. Cuando los politólogos, los analistas, los sociólogos le piden cordura, grandes consensos, arriba a los políticos me da la impresión que son como los violines que tocan allí en el Titanic cuando el barco se está hundiendo. Yo creo que todo esto, estas salidas pueden salir de la sociedad, pero eso demora. Hay que tener para eso tolerancia y hay que, obviamente, presionar, hay que demandar, hay que exigir, pero tengo la impresión que las salidas para este enorme hoyo quizás ya no vengan del Estado, ya no vengan de las instituciones que están colapsadas, sino de la sociedad organizada, de la academia, de la gente que se moviliza, de las demandas de la sociedad. Juan, ¿qué perspectiva ve usted con relación a este proyecto que se va a empezar a discutir hoy sobre Asamblea Constituyente en caso no sea aprobado? Se lo pregunto porque hay representantes, hasta el propio líder del partido Perú Libre habla de un plan B, de un plan extra para aplicarse y, bueno, hay quienes sostienen que esto podría ser la disolución del Congreso. ¿Qué panorama vislumbra usted? Y si considera que efectivamente el presidente de la República está, entre comillas, absorbido por la figura de Vladimir Cerrón y del Partido Perú Libre en estas iniciativas. Bueno, en realidad si alguien tuviese un plan B no lo diría, ¿no? A veces me da la impresión que el plan B en realidad es un plan H. Entonces tengo la sensación que no hay fuerza en el Congreso para poder producir un debate rico. Lo más probable es que o se archive en la comisión o pase dictaminado en mayoría y minoría al Pleno y ahí se quede un buen tiempo. Pero en ambos casos me parece que implicaría vaciar de contenido, porque también es cierto que el Congreso no quiere una asamblea constituyente, pero ahí la mayoría que se ha organizado en estos meses en términos constitucionales ha estado haciendo una constituyente a plazos, con varias reformas. Y quizás en ya que me pregunta por Perú Libre y por el señor Cerrón, quizás en este escenario es el único que está ganando. Cerrón era un líder regional hace 3 años, hoy es un líder nacional. Por semana, cada semana debe tener 10 portadas de los medios de comunicación, tiene columnas, nos dedicamos a él. O sea, la crítica y el modo de ejercer la crítica sobre él lo está construyendo también con una figura nacional. La semana pasada tuvimos un acto intolerante, tanto en el Parlamento, por no permitir la entrada, como también en la librería del Virrey, que creo que a él termina ayudándole. Es el tipo de oposición sin debate, ¿no?, que los grupos radicales necesitan para poder posicionarse en la sociedad, ¿no? O sea, ¿no cree usted que se podría llegar a una medida radical, como señala usted, en caso de que este proyecto sea archivado en el Congreso de la República? Medida radical por parte del Ejecutivo, me refiero. No, yo creo que en la implosión eso no es posible. En eso radica la figura del post-apocalipsis a la que me refiero. Es decir, estos contendientes están peleando 30 asaltos, y a veces uno no sabe si están peleando o están abrazándose. De modo que me parece que ahí hay muy poco de lo que puede suceder en términos de sorpresa. Hay sorpresas que pueden venir desde otros lados, del lado judicial, desde la sociedad, las demandas de la opinión pública, los asuntos graves de la economía, ¿no?, que no estamos discutiendo, en términos, por ejemplo, de que el Fondo Monetario Internacional está alertando sobre la escasez de alimentos. Sobre eso ha escrito el New York Times en los últimos días, y que es un asunto muy serio al cual se le está dando, por ejemplo, poca importancia. Juan de la Puente, usted nos ha dicho que la campaña electoral probablemente se hará sobre pequeños temas locales. Pero de todas maneras, habrá un mapa y una radiografía de nuestro país al final de ella. ¿Qué impacto va a tener eso sobre el peso de los partidos representados en el Congreso, que bien que mal se hayan obligados a presentar candidatos, aunque usted dice que no están yendo, sino que se están dejando arrastrar hacia su participación electoral? ¿Qué impacto puede tener? ¿Cómo puede aparecer el mapa político del Perú el 3 de octubre próximo? Bueno, el primer efecto que podríamos tener es que la izquierda
va a desaparecer con las siglas partidarias de los municipios, tanto de los distritales y de los provinciales. Segundo, me parece que el Partido Acción Popular, que es el partido representante del centro, va a perder posiciones. Probablemente avance sustantivamente un poco Perú Libre, pero no creo demasiado. Pero mi impresión es que en general vamos a ir a despartidarización de la representación regional y municipal, un proceso que había empezado ya en las elecciones regionales y municipales del 2006 y que ahora se va a centrar en un añadido, y es que los elegidos van a ser cada vez menos militantes de los partidos. Entonces, ya tenemos hoy día un parlamento casi en su totalidad, digamos 110 de 130 de independientes, o sea, de personas que no militaban en el partido por el que fueron elegidos un año antes. Tenemos un presidente independiente que no pertenecía al partido por el que participó. Y vamos a tener alcaldes y gobernadores independientes mucho más relativamente, formalmente independientes, por lo demás no sabemos del todo, hay dudas. Sí, pero él pacta con Cerrón ser su candidato presidencial porque él tenía otras opciones. El Perú Libre le permitió presentar candidatos, sugerir los que ahora son parte del bloque magisterial. Entonces, esta política independiente, muy generalizada, muy abierta después de las elecciones, va a tener un efecto político. Para empezar, este divorcio entre el Ejecutivo y los municipios, entre el Congreso y los municipios y regiones, va a ser mucho más profundo. Ya, en ese contexto yo no hablaría, por ejemplo, después de octubre de polarización. Yo hablaría de una enorme fragmentación que es mucho más complejo, porque despolarizar es fácil. Si se fuesen solo dos actores, se sientan en la mesa presionados por la opinión pública y pactan algo mínimo. El problema del país es la fragmentación, que es una enorme división por varias costuras que creo que nos va a costar muy caro en el corto y mediano plazo. Muchas gracias, Juan de la Puente. Recuerdo que usted es abogado, analista político y director de la publicación digital Pata Amarilla. Muchas gracias y muy buenos días. Es la hora